Les vamos a hablar de un proyecto que es pionero en el archipiélago. Se encarga de ponerles bandas sonoras a los audiolibros, tratando de convertirlos en una especie de audiocine y de alguna forma apelar así a las emociones. Es un reportaje que nos ha preparado para conocerlo con todo detalle Arguiñe Águila. José Agustín, ¿cómo empieza todo? Pues fíjate, empieza en el año 2019 como un proyecto personal enfocado en la música cinematográfica y de vanguardia, o sea, compongo ese tipo de música. En plena pandemia contacto con mi amiga y escritora Elena Gasale. A partir de ahí surge la idea de hacer pues un audiolibro con un poco de melodías de las que yo hacía. En ningún momento pensábamos en hacer lo que estamos ahora mismo presentando, que son los audiolibros con sensación cinematográfica. Un paso más allá de lo que es el audiolibro estándar. Un audiolibro estándar, por norma general, ponemos a la escucha y sonará la voz en off, que no es más que un narrador. Nosotros, en cambio, lo que intentamos hacer es convertir ese libro en una especie de audiocine, que la obra tenga interpretación, que tenga esas emociones que transmite una película cuando vas al cine. De repente tu relato cobra vida, ¿no? Y es como un complemento tan perfecto para lo que es el libro escrito. La verdad es que no tengo palabras para describir lo que fue transformar mi primera obra en audiolibro, porque de verdad que me quedé estática, feliz, contenta, y de que se transmitiera exactamente lo que tenía yo pensado, ¿no? Para transmitir a esos lectores o a estas personas que van a escucharlo, ¿no? José Agustín, hablamos de narradores, de escritores, pero también hay otros colaboradores en este proyecto. Colaboradores tenemos, por ejemplo, a Pedro González, que fue invitado por mí al proyecto porque es un gran entendido de la literatura, apasionado de la música, y quién mejor que él para defender el proyecto de los audiolibros y los audiorelatos aquí en Canarias. Esto potencia el relato muchísimo, porque no solo es que le acompaña, sino que lo realza. La música, al final, el cerebro está preparado para prestar atención. Y la música, aunque tú no te des cuenta, la estás escuchando. Tú puedes perder la atención en una parte de una narración, de un libro, porque es normal, pero tu cerebro sigue escuchando. Estamos hablando de que se está apostando por los audiolibros y que hay una previsión de que se apueste todavía más y se invierta. Exacto, pues los estudios de mercado doblan la cifra de negocio. 2020 fueron 4.200 millones, para 2026, hablamos de solo 6 años, hablamos de 9.200 millones de euros. Eso es mucho dinero. O sea, está claro que esto es un negocio, aparte de cultura, que es lo que más me gusta recalcar siempre. Pues relatos, historias que cobran vida y además con acento canario, ¿no? Y nosotros continuamos disfrutando de cómo las historias cobran vida, sobre todo con bandas sonoras, libros, audiolibros que pueden ser como un audiocine, podríamos decir. Seguimos conociendo más de este proyecto de la mano de Arguiñe Águila. José Agustín, ya conocemos un poquito la historia, pero yo quiero que me cuentes realmente un poco, ya nos metamos en materia, cómo se elaboran estos audiolibros. A la hora, por ejemplo, yo de realizar una banda sonora o de elegir a un narrador del equipo, necesito saber cuál es el punto de vista del escritor. Una vez pasamos ese proceso y hacemos la entrevista, pasamos a estudiar el texto. Se elige el narrador, estudiamos el texto y pasamos a la grabación de la voz en off. Tras una breve espera en el muelle contemplando el majestuoso templo de Wat Arun, una vez tenemos toda la grabación terminada, pasaríamos a la fase de composición musical. Elegimos ahí la banda sonora que vamos a realizar. Yo lo trato como si fuese una canción, o sea, como si estuviera componiendo una canción. Tiene que estar la voz y la música completamente acordes para que salgan esas emociones, para que todo quede perfectamente empastado. Dos narradores, por ejemplo, que tenemos hoy aquí son Ana y Sergio. ¿Cómo se lleva todo este proceso? Son el pilar fundamental de todo el trabajo. Ellos son los que van a ser escuchados, los que van a transmitir las emociones, las sensaciones, que el escritor al final quede contento. La verdad que es un trabajo duro y yo lo valoro mucho, sobre todo porque es difícil tener que estudiar esa obra y llegar a conseguir que el escritor quede perfectamente convencido de que ha tenido un trabajo excelente. El trabajo de un narrador efectivamente requiere una preparación previa.
Hay que calentar la voz, hay que haber leído antes la pieza y adentrarse sobre todo en captar el sentimiento que el autor o autora del libro haya pretendido conseguir en esas líneas. Para prepararnos lo que hacemos son técnicas vocales muy parecidas a lo que podría hacer un locutor de radio o incluso una cantante, un cantante. Es decir, es preparar toda la musculatura facial, bucal, que te va a permitir que luego puedas proyectar la voz, puedas vocalizar y puedas respirar. La respiración es la base, por supuesto. Todo lo que venga de la raíz, nuestra identidad y por supuesto nuestro acento siempre va a tener cabida en este programa, en Ponte al Día.